Bueno, muchachas, vamos a empezar la clase del día de hoy. Eh, Les voy a compartir dos documentos, uno sobre turismo y el otro sobre gastronomía. En uno vamos a hablar sobre lo que es el turismo y en el otro vamos a hablar sobre la cocina fusión. Pues para ir identificando de qué trata el turismo gastronómico y aparte de eso para poder determinar con el trabajo que se está haciendo cuáles son las temáticas o las tipologías de gastronomía que se manejan en las plazas. Entonces les voy a compartir el primer documento que es sobre el turismo. Ustedes me dicen si se ve en la pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. Ok, entonces vamos a hablar de algunos conceptos de turismo y luego hablamos de conceptos de gastronomía. Entonces empezamos por saber que en cuanto al turismo hay una base legal que tiene que ver con la calidad en el sector turístico. Lo mismo pasa en en la gastronomía, en los sitios o sectores donde venden comida, alimentos. Ellos también tienen que tener una calidad certificada. Igualmente, en estos sitios como las plazas de mercado, los restaurantes deben de tener unas normas, ya sea la HACCP o como también la ISO 22000, que es sobre la seguridad alimentaria y aparte de eso, deben de tener el carnet de manipulación de alimentos. Pero en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el sector turismo, donde decimos que la ley 300 de 1996 es la ley encargada de regular todo lo que es el turismo y que el artículo 69 nos habla de que deben de haber unas normas técnicas para certificar la calidad en el sector turístico. Igualmente el artículo 70, que la ley 1558 del 2012 nos habla de quiénes son los prestadores turísticos y qué es la sostenibilidad turística. Acá nos habla de que todos los operadores turísticos deben de tener una certificación en turismo y una certificación de sostenibilidad. Luego hablamos de la resolución 3860 del 2015 que nos habla de lo que es el turismo de aventura y el turismo sostenible. Se dice que todos los que son empresas que manejen turismo deben de tener un registro nacional de turismo, lo mismo que las empresas que manejen turismo sostenible. Dentro del turismo sostenible podemos hablar de lo que es el ecoturismo, el turismo alternativo, el turismo ecológico, las caminatas, los senderos turísticos, los senderos ecológicos, el enoturismo, todo eso pertenece al turismo sostenible. Todos los que presten este servicio, tanto guías como agencias de viaje, deben de tener un registro nacional de turismo. Acá nos habla que los guías de turismo, los que trabajan en recorridos ecoturísticos, los que trabajan en el buceo con tanques de oxígeno, en el buceo sin tanques de oxígeno, o sea, a pulmón, todos los recorridos de alta montaña y todos los recorridos a cabalgata, deben de tener un registro nacional de turismo y deben de tener una tarjeta profesional que los identifique como guías turísticos. Las agencias de viajes que manejen el rafting, el rappel, la espeleología, el parapente, la cabalgata y el cañoning deben de tener también registro nacional de turismo. Cuando hablamos de rafting, pues es lo que se hace en los ríos con las balsas, atravesando los rápidos, las corrientes fuertes, ese es el rafting. El rappel es cuando empezamos a bajar con cuerdas por paredes de montañas. La espeleología es cuando nosotros hacemos turismo en las cuevas. Espeleología quiere decir cuevas. El parapente, pues el parapente es, ya lo conoces, son las cometas aéreas, las cabalgatas con los caballos y el cañón, pues cuando uno empieza a hacer caminatas por senderos muy estrechos que tienen una confluencia
con el agua y con la naturaleza. ¿Quiénes deben de implementar las normas técnicas sectoriales? O sea, ¿quiénes deben de tener el Registro Nacional de Turismo? Las deben de tener los alojamientos y hospedajes, o sea, todo lo que son hoteles, deben de tener Registro Nacional de Turismo. Y estos están regulados bajo unas normas que van de la 01 a la 10. Las agencias de viajes también deben de tener normas técnicas certificadas y esas normas son 13. Los guías de turismo deben de tener registro nacional de turismo, aparte de tarjeta profesional, y ellos están regulados por 11 normas técnicas. Todo lo que son restaurantes y bares deben también tener registro nacional de turismo y para ellos lo regulan 11 normas técnicas. El transporte turístico, el terrestre, ellos no, por ahora ellos no tienen normas técnicas porque a ellos los regula lo que es el Ministerio de Transporte. Están los OPC, o lo que se llaman operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, todas las personas que realicen eventos, ya sea de matrimonio, ya sea de grados, eh, toda esa clase de eventos, estas personas deben de tener una tarjeta profesional como operadores profesionales de congresos. Ellos solamente están regulados por una norma técnica. El tiempo compartido es cuando uno tiene un apartamento en un sitio turístico como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, en cualquier parte, y nosotros tenemos un apartamento y lo alquilamos a turismo. Las agencias de turismo son las encargadas de alquilar ese apartamento. Eso también, eso se llama tiempo compartido y eso está regulado por dos normas técnicas. Y lo último es el turismo sostenible, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, están regulados por 7 normas. Eso en cuanto a las normas técnicas sectoriales. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el turismo? Tenemos que los factores que intervienen en el turismo están los sociales, los ambientales, los tecnológicos, los políticos y los económicos. Cuando hablamos de factores sociales, estamos hablando de que turismo se clasifica en dos, turismo de masa y turismo individual. Cuando hablamos de turismo de masa, pues es un factor social que permite que la gente interactúe y la gente se dirija a un destino turístico en cantidades y eso hace que haya interacción entre las personas. Pues esos son factores sociales. Si no existiera el turismo, pues posiblemente no habría interacción social. Entonces, por esa razón, es un factor importante. Los factores ambientales permiten que el turismo maneje todo lo que es la sostenibilidad y aparte de la sostenibilidad, que el turismo interactúe con el cuidado del medio ambiente. Hoy en día todas las personas, todas las agencias de viajes y todos los operadores turísticos deben de trabajar para mantener un equilibrio ecológico y mantener la sostenibilidad del medio ambiente. En cuanto a los tecnológicos, hoy en día se está hablando de los hoteles inteligentes, de los restaurantes inteligentes, igualmente se está hablando de que las personas que manejan el turismo a nivel personal, como los guías de turismo, deben de tener todas las ayudas tecnológicas como celulares, GPS, Maps, etcétera, etcétera. Todo lo que son las herramientas tecnológicas para poder desarrollar una buena guianza turística. Cuando hablamos de políticos, estamos hablando de todas las normas, todos los decretos y todas las circulares, regulaciones que existen para poder trabajar en el turismo, como la ley 300, la ley 2674, la 1103, todas esas normas son las que tienen que regular el turismo. Y lo último, los económicos. Cuando hablamos de factores económicos, pues estamos hablando de oferta-demanda. Deben de haber personas que ofrezcan los servicios y deben de haber personas que compren esos servicios. Eso es lo que se conoce como oferta y demanda en el turismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de aculturación, decimos la palabra aculturación se divide en dos. A, que significa sin, y cultura, pues todo lo que es la cultura. Entonces, cuando hablamos de aculturación, que es sin cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el turismo hace o permite una aculturación entre los pueblos.
Ahí tenemos una imagen donde vemos a los españoles y a los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los españoles llegaron a Colombia, pues ellos trajeron su cultura y los indígenas también tenían otra cultura. Entonces, ¿en dónde se da la aculturación? Cuando los españoles impusieron la cultura española, la cultura europea. Entonces los indígenas se vieron obligados a dejar su cultura por dedicarse a la cultura española. Eso es una aculturación. Lo mismo pasa cuando uno se va para una región de Colombia, por ejemplo, una persona que sea de Bogotá, llámese Rolo, y se va a vivir a la costa. Obviamente, esa persona va adquiriendo la cultura costeña y va perdiendo su cultura rola. Eso es lo que se conoce como aculturación. Está lo de la conciencia turística. Cuando hablamos de conciencia turística, estamos hablando de que la persona que está ofreciendo los servicios debe de tener un respeto por el turista, debe de cobrar lo justo, debe de atenderlo bien, debe de mantener los lugares que son visitados de manera limpia, de manera ecológica, de manera sostenible. A eso se refiere con la persona que está prestando el servicio. Igualmente, el turista como tal, la persona que recibe el servicio, debe de tener conciencia de que a la persona que presta el servicio hay que pagarle lo justo, que también hay que ayudarle a sostener el sitio, a mantenerlo limpio, debe respetar las decisiones de esa persona que lo está recibiendo. A eso se refiere la conciencia turística. Ahora vamos a hablar de las formas de turismo. Cuando hablamos de las formas de turismo nos referimos a tres puntos principalmente, que es el turismo interno, el turismo receptivo y el turismo emisivo. Eh, Estamos hablando de lo que es el turismo a nivel nacional, a nivel internacional y el turismo interior. Cuando hablamos de turismo interior, pues no estamos hablando a las personas que están ofreciendo los servicios turísticos y las actividades turísticas. Cuando hablamos del turismo nacional, pues es que lo hacemos a nivel de la nación, a nivel del país, a nivel de Colombia. Cuando yo me voy para Medellín a visitar ciertos sitios turísticos de Medellín, duermo allá, me quedo allá por varios días, ese es el turismo nacional. Cuando hablamos del turismo internacional, pues obviamente es cuando yo me voy para otro país a hacer turismo. Me voy de visita a otro país y me voy a visitar sitios turísticos. A eso se refiere lo que es el turismo internacional. Si nosotros hablamos de turismo receptivo, pues se supone que son las personas que nos reciben y cuando hablamos de turismo emisivo, pues somos nosotros que vamos a ese sitio. A eso se refieren estos tres puntos. ¿Cuántos tipos de turistas hay? Digamos, está el turista organizado, que es aquel que viaja en masa, que se va a visitar sitios turísticos mediante paquetes turísticos. Está el turista individual de masa, que es aquel que viaja con un grupo, pero realiza las actividades de manera independiente. A eso se refiere el turista individual de masa. El turista explorador, pues es aquel turista que se va solo de manera exploratoria, de manera de conocer, más que todo. Está el turista mochilero, pues es el turista que camina, que viaja a pie, viaja en bus, pide ayuda para que lo transporten, come muy poco, a eso se refiere el turista mochilero. Está el turista ambiental, que son aquellos que son profesores, estudiantes, investigadores, científicos, que se van para ciertos sitios determinados a hacer estudios antropológicos, ecológicos, etcétera, etcétera. Están los turistas de contacto, que son aquellos que van a estudiar a otros sitios cuando van por intercambio académico. Están los mismos periodistas, que ellos también vienen en contacto con las personas, pero igualmente también hacen turismo. Están
Los turistas espirituales, que son aquellos que se van para las ceremonias religiosas en diferentes sitios. De entre ellos pues, están los hippies, los peregrinos y los religiosos. Están los viajes de placer, como los que se van, digamos, para ciudades donde hayan casinos, como los que van a Las Vegas y todas esas cosas. Es gente, pues, digamos, de la farándula, gente que tiene un modo de vivir bastante alto en la parte económica. Y están los turistas exploratorios, que son aquellos que trabajan los negocios mediante el turismo, o lo que se conoce como el turismo de negocios. Eso en cuanto a la parte turística. Preguntas hasta el momento, muchachas. No, ¿Preguntas? señor. No, No, señor. profe, ni una pregunta. ¿No? Ok. Entonces vamos al otro tema. Un momentico. Que hagan la llamada telefónica y les podamos hacer una consejería, pero que si requieren que un equipo médico, una enfermera vaya pasó sin ningún costo, sin ningún costo para el usuario. Y la toma de la muestra, si se requiere, se la hacemos y es sin ningún costo para la ciudad. 84 equipos de atención médica domiciliaria exclusivo para atender COVID-19. Solamente para COVID-19. Pues secretario, nos quedan muchas cosas por contar, nos quedan muchos, sobre todo los análisis que se tienen que hacer de los resultados de estos temas que se están empezando a implementar en la ciudad, y nos llama mucho la atención lo de la página donde vamos a poder ingresar, que va a anunciar entonces el distrito el día de hoy. Lo invitamos en los próximos días y seguimos haciendo el balance de cómo avanza el distrito y la Secretaría de Salud. Bueno, en esta diapositiva ya se la voy a proyectar. Vamos a hablar de la parte gastronómica de algo que se llama cocina fusión, para saber qué es la cocina fusión. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, profe. Ok. Entonces, hablamos de que la cocina fusión es la unión de dos culturas donde cada una aporta un porcentaje de sus alimentos. Esta cocina de fusión pues se ha dado en todas las regiones del mundo, en todos los países del mundo, donde se han complementado especias, condimentos eh, y otras clases de alimentos que mejoran de pronto los platos o que son reiterativos o que también tienen una gran importancia en cada cultura. Eso fue una tendencia que se dio en los años 90, donde se presentaron varias fusiones. Dentro de esas fusiones podemos hablar de la cocina chifa, que la cocina chifa es una fusión entre la comida china y la comida peruana, donde los chinos pues eh, trajeron sus especias, trajeron su salsa de soya, trajeron sus preparaciones y la fusionaron con algunos productos del Perú, entre ellos la papa, entre ellos el ají panca, entre ellos el jengibre y el aguacate. Y los chinos pues trajeron el arroz, trajeron los camarones, trajeron la salsa de soya. Entonces, eso es parte de la cocina chifa. También dentro de la cocina fusión se da la cocina Nikkei, que la cocina Nikkei es una fusión entre la cocina japonesa y entre la cocina peruana. ¿Qué pasó en esta fusión? Pues en esta fusión los japoneses trajeron lo que eran las técnicas, los métodos, los cortes de los pescados y el consumo de pescado crudo, que en el Perú no lo consumía. Lo mismo que el wasabi. El wasabi, si bien ustedes lo saben, es una raíz que se cultiva en el Japón, que da un color verde que es bastante picante. Entonces, como en el Perú no se da el wasabi, ellos lo reemplazaron por el ají y por el jengibre. Entonces, pero ellos lo que mezclaron fueron las técnicas y los métodos. Hay que tener claridad que la cultura japonesa es la cultura que mejor maneja las técnicas
y los métodos de cocción. Entonces ellos lo fusionaron con los productos del peruanos y de ahí salió la cocina Nikkei. Otra cocina fusión es la cocina Cajún. La cocina Cajún es una fusión entre un estado de Estados Unidos, que era Luisiana y Nueva Orleans, junto con países como Grecia, Inglaterra, Francia y España. Estos países, mucha gente de estos países se fue para New Orleans en Estados Unidos y allí empezaron a preparar sus platos. De ahí salió la cocina Cajún. ¿Qué se fusionaba en la cocina Cajún? Pues se fusionaba lo que era la cebolla cabezona, el apio y el pimentón. Es una comida muy vistosa y aparte que es una comida muy vistosa, pues es muy colorida. Entonces, a eso se refiere la cocina Cajún. Otra cocina que se fusionó fue la cocina Balti. La cocina Balti es una fusión entre productos de la India y productos de Inglaterra. Balti es una olla que se fabrica a base de cobre, es donde se producen todo, o donde se cocinan todos los productos en la India. Pero que básicamente, ¿qué fue lo que se fusionó entre la India y la Inglaterra? Lo que se fusionó fue un pan que elaboran los indios, que se llama naan. Lo mismo que algunas especies y algunas salsas. Los indios se dirigieron a Inglaterra, a una ciudad que se llama Birmingham, y allí establecieron sus restaurantes de cocina india. Y entonces los europeos, los ingleses, fusionaron ellos algunos panes, algunas salsas como la salsa inglesa, y de ahí se dio lo que es la cocina báltica. Los indios lo que agregaron fueron el curry y los ingleses agregaron la salsa inglesa. Por esto se produjeron unos restaurantes que en Inglaterra, en Birmingham, lo llamaban Baltic House. Y por último tenemos la cocina Tex-Mex como cocina fusión. La cocina Tex-Mex pues, es una fusión en la cocina texana en Estados Unidos y la cocina mexicana. Los texanos lo que agregaron a la cocina mexicana fue el queso cheddar y algunas enchiladas y quesadillas a nivel industrial, mientras que los mexicanos también agregaron el ají poblano, agregaron el maíz, agregaron la palta y el jitomate, o lo que nosotros conocemos como tomate. Esas son las cocinas fusión más importantes a nivel internacional. ¿Cuáles son las características de la cocina fusión? Pues que debe ser, también fue una tendencia, que esa tendencia pues salió de Estados Unidos, eh, que se deben respetar los productos de cada región y se deben de conservar en las mismas proporciones, se deben de fusionar en las mismas proporciones, eh, que estos términos pues lo dicen son los cocineros. Normalmente son los cocineros los que dicen si están haciendo cocina fusión o no. Es una cocina muy versátil, es una cocina que cualquiera la puede realizar y que igualmente, pues, si no se tiene conocimiento de la cultura de cada región, de pronto se va a cometer muchos errores en la preparación de los alimentos. Como característica más importante, pues tenemos que es una cocina del Nuevo Mundo, que mezcla condimentos, que también es una fusión de cultura, mezcla los mejores ingredientes de cada región, hay que respetar las tradiciones y las costumbres en la forma de preparar esos productos. No es como dicen muchos que yo hago una transformación. Siempre se deben respetar las recetas básicas cuando estamos haciendo cocina fusión y que los platos deben de ser totalmente originales. Anteriormente, cuando se hablaba de fusión, de la cocina fusión, entonces digamos que los productos que se fusionaban eran los camarones,
el jengibre, la salvia, la salsa de soya, algunas texturas y las técnicas y los métodos, como en el caso de la cocina Nikkei. Ellos mezclaron fueron las técnicas y los métodos. Y digamos, los españoles se están fusionando con la cocina vanguardia. Entonces, esos eran los ingredientes que se utilizaban en la cocina fusión. Propiamente era la salvia, era la salsa de soya, los camarones y el jengibre. Ya lo otro eran métodos y técnicas. Decimos que para hablar de cocina fusión debemos de hacer una representación en porcentaje. Cuando hablamos de una fusión equilibrada, quiere decir que cada cultura aporta un 50% entre sus ingredientes y entre sus costumbres y tradiciones. Cuando hablamos de una intromisión, de una fusión de intromisión, quiere decir de que un país aportó más ingredientes y más cultura que otro país. Por ejemplo, un 70 y un 30%. Este caso se da en la fusión de la cocina chifa, donde los chinos fueron los que más eh, incursionaron en la gastronomía peruana. Cuando hablamos de apropiación de productos de un país, estamos hablando de la cocina Balti, porque fueron los ingleses los que se apropiaron de la cocina india y ellos empezaron a transformarla y a producir la cocina Balti. Cuando hablamos de presentación de productos de investigación, elaboración de técnica y método, pues estamos hablando de la cocina Nikkei, en el caso de los japoneses, que fueron los que incursionaron con los métodos y técnicas. Y cuando hablamos de presentación de texturas gastronómicas, pues estamos hablando de la cocina de vanguardia, donde nosotros hacemos experimentación gastronómica. ¿Cuáles son los métodos y las técnicas de la cocina fusión? Pues tenemos el blanqueado, el wok, al vapor, tenemos los crocantes, tenemos las gelatinas, las esferas, las espumas, los coloidales y las firmes o duras. Esas son las texturas de la cocina fusión. Y esta es la presentación de un plato de cocina fusión. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachas? No, profe, ninguna pregunta. ¿Claro el tema? ¿Claro los dos temas? Sí, profe. Ok, muchachas. Entonces, este era lo del tema de hoy. En la clase, pues, digamos que esta era la clase. Entonces, lo que les quiero manifestar es que la otra semana es el parcial. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes me hagan un avance del circuito turístico, lo diseñen. Yo les hago las correcciones, obviamente, en la clase. Diseñen el circuito turístico teniendo en cuenta Abastos, Palo Quemado, Restrepo, La Perseverancia y el 12 de octubre. Ustedes diseñan como una ruta, ¿sí? Nombrando calles, nombrando carreras, distancias, ¿sí? Me diseñan esas y qué productos o qué platos se preparan en estas plazas de mercado. Diseñar una ruta gastronómica, digamos, ustedes me la muestran, ya sea en una diapositiva o en una hoja de Word, hacen la ruta en una hoja de Word y me la explican, ¿sí? La ruta de cada plaza, sí. No, diseñan toda la ruta, o sea, saliendo de Abasto, ¿Cómo así? No, no, no le entiendo. saliendo de, o sea, primero, salimos de Abasto, ¿cierto? Sí, Si quieren, pues activen las pantallas para poder verlas y que me vean y yo explicarles bien, ¿vale? bueno.